Hoy 17 de mayo es el último día de esa fiesta. Nosotros hemos metido en el grupo de no sé de quién detrás de un grupo. ¿Será que más tarde empieza la verdadera fiesta noruega? Aquí tienen una terracita donde puedes ver cómo la gente... Hoy nos encontramos en la bella ciudad de Bergen, Noruega, para documentar todo el Día Nacional Noruego. Sí, como les escucharon. Hoy es 17 de mayo y vamos a estar documentando este día tan importante para los noruegos. Así que no te muevas de ahí porque esto va a estar muy curioso, muy interesante. Somos Yender y Anastasia, una pareja rusa-venezolana que le encantan los viajes, las aventuras, el fitness, entre otras cosas. Recuerda que si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada video que estaremos subiendo cada semana. Que no se diga más y que comience esta nueva aventura en Bergen. Estamos otra vez de nuevo con ustedes. Y estamos, ¿dónde estamos? Con unas vistas sí, impresionantes. Mira esto. Primero estamos acá porque hay unas vistas espectaculares aquí. Nos enamoramos de todo esto. Sí, estamos enamorados de este sitio. Las vistas son espectaculares. No sé si pueden apreciarlos desde la cámara, pero creo que estas vistas merecen la pena empezar el capítulo de hoy. Este hotel está muy cerca del aeropuerto, solo a 5 minutitos, entonces es un punto muy estratégico porque mañana muy temprano nos espera un día importante en Noruega. Va a ser el Día Nacional de Noruega, entonces 17 de mayo. 17 de mayo, y lo vamos a estar documentando y grabando mañana. Pueden venir, estar cerca del aeropuerto y también tiene un gimnasio incluido. También sirven comida, tiene restaurante, entonces es muy práctico. Ah, sí, con desayuno incluido. Sí, mostrarles un poco cómo es dentro el sitio y nada. Nosotros llegamos a hacer el check-in, ¿sí? Pero el check-in se hace automático. Como ven ahí, están los señores marcando su reserva y su booking. Y simplemente marcas todo ahí ya. Y en teoría te va a dar todo. Incluso tienes la misma llave ahí para que te entreguen. Sí, tú mismo haces el check-in y tienes al lado la llave y lo pones tu nombre o la reserva y puedes hacer tú mismo el check-in. O sea que está funcionando 24 horas. Me parece muy práctico. 24 horas, y sin embargo también había mira, una persona ahí que nos ayudó cuando llegamos. 121. ¿100 cuál? 21. Mira qué bonito. Me llamó tanto la atención esta llave que hasta que me gustaría quedarme de recuerdo, porque muy bonita me parece. Vamos a entrar. A ver si es perspectiva con realidad coincide. A ver. Qué chiquitito. Pero hombre, está cookie. Lo único que no me gusta es que las camas separadas. Sí. Hoy dormimos separados, sí. Así que... así descansamos. Y a ver, así descansamos más. Y esta es la ducha. A ver, el sitio es pequeñito, está sinceramente. Limpio, eso sí, está limpio. Pero bien. Lo más importante siempre para nosotros, amor, es que esté limpio, ¿correcto? Sí, limpio. Entonces, está limpio, no tienes vistas para ningún sitio. Porque aquí tengo vistas al parking. Vamos a quedar acá solamente para descansar y mañana estar temprano en el aeropuerto. Es buena la opción. El precio de este sitio fueron alrededor de unas 850 coronas, que más o menos esto en euros. Así que vamos a curiosear un poquito antes de dormir. La verdad que nos apetece ver cómo es el gimnasio y a ver dónde está. ¿Tú sabes dónde estamos? No, mira, shop, bar, meeting room, gum, sauna. ¡Oh! ¡Hay sauna! Eso sí que nadie me han dicho. Curioso dato, ¿no? Como ves, mira, todo está fuera. Tú coges y pagas a través de código QR. Tienes toda la confianza, puedes coger. Creo que eso es sí, pero es, hombre, es urgencia, claro, urgencia, compresa. ¿no? Las mujeres pueden tener pero yo creo que lo peor es esto, porque adictos a chocolate no van a poder ver esto. Correcto. Pagas o no pagas, lo vas a coger. Mira, Jim está ahí. Ok, entonces tenemos aquí sauna, gym, y está abierto de 6 a 22, que está cerrado ahora mismo. Cerrado. ¿Dónde está tu llave? Tienes suerte, amor. Uy.
Uy. A ver, yo Quiero entender solo una cosa. ¿Por qué llaman gym? no, Yo no. entiendo que tiene un par de cosas, pero ¿por qué siempre esto llaman el gym? Sinceramente, amor, A está ver, vacío. sí, está vacío. Yo vi en las fotos, yo creo que solo esta parte. Yo supuse que No, había un gimnasio. están de broma, están de broma. Pero mira las vistas. No, que las tiene. vistas Ellas son espectaculares. las vistas son espectaculares. La verdad que me gustaría tener una casa con tener con unas vistas así. Es espectacular, las vistas es brutal, pero quiero siempre entender por qué llaman esto gym, ¿por qué? Y ahora el sauna no tiene nada, ¿no? Vamos a ver, porque quiero ver sauna también. ¡Ah! Sí tiene sauna, pero Sí, claro, el sauna está está apagada, lógico. apagado. Que la ducha Pero mira. y sauna. Sí, es una pena, ¿eh? Porque me encanta tanto sauna. Pero está de 6 a 10. Si yo supiese, amor, la verdad, si yo sabía que aquí hay sauna, que está abierta, yo vendría antes. Mira, aquí el mismo concepto en todos los pisos. Tú coges y pagas. Lo que quieras y pagas. Mira, Welcome to Aiden. How can I help you? Oh. habla contigo. Sí, Mira, parece que es mira, check-ins. Parece que es como una persona que te habla, ayuda y mira, te habla. incluso check-in. Ah, no, tú tienes que pinchar. Of course. You want to get to your room right away. Check-in is done through one of our digital kiosks located in the lobby. Just follow the instructions on the screen and check-in Parece will be real. done in no time. Hemos quedado flipando. Y aquí sí, tú aquí haces el Aquí check-in online. básicamente llegas, si quieres hacer check-in, entonces pones tu nombre o tu número de referencia y automáticamente te va a tu reserva. Con esta tarjeta pones aquí y te activa el código de tu habitación. Y ahí mismo te va a indicar código de habitación y a dónde tienes que ir. Así que está muy práctico. Como ves, han puesto las banderitas porque como hemos comentado, el 17 de mayo es mañana y se pone ya muy internacional, muy nacional, perdón, nacional de Noruega. Se ponen muy nacionales. Sí, sala de juego. Parece que aquí juegan. You like? This is a game for Norway. Or is international? It's international. Ah, Let's yeah. just try it. It's very easy. You can see. It's very easy. I've never see this is It's called shuffleboard. Shuffleboard. Shuffleboard, yes. Nordic shuffleboard. How we can play? Tray. You have tray and she has tray. Just shuffle it over and you see the points over there. Is 1-1? No. Just start wherever you want. You can you can compete both ways, but start. You can start here, and it's best to get 3 points. So It's better to get 3 tira. points. Okay. Oh, Is no. good or it's for 0 points. 0 point. ah, Okay. 0 point. Ah, you need I got it. I got it now. stop in Yes. this or in this. Yes. Ah, 1, 2, 3, okay. yes. Pero no es fácil. Oh, It's hard. It's hard. yeah. Okay. Your turn. Okay. I was lucky last time because No es and fácil, we have ¿eh? this silica. Sí. A ver, no es fácil el juego porque tienes como una especie de arenilla en No, la tabla. pero aparte se resbala. Ah, mira, mira. good. Entonces, esto es como de acero. Entonces, cuando lo tiras, tienes que tener mucho. No tirarlo con mucha fuerza para poder coger ese número. Ya. Okay. Mira, incluso es como ajedrez. You. Oh, okay. Yeah. Yes. Ah, yes. ya. I have had to. Mira, I can, puedes poner. I can count You myself. can cut. Qué fuerte. Just Esto try. interesante parece. Y bueno, aquí también como vemos podemos llamar a taxi. Aquí puedes pedir taxi, nombre, teléfono Get, y puedes reservar el taxi. No sé lo que costará, pero yo pienso, tiene lógica, amor. Si tú tocas con el rojo, el azul, has perdido. Correcto. Creo, ¿eh?
Pero tiene lógica porque sí. Ya está, lo tocaste. Correcto. Pero claro, no sé si son 3 Porque puntos para mí. En teoría no, porque ya tú lo has lanzado. Pero en teoría esto es a 0. Entonces no es fácil porque aparte hay arenilla. Sí, se resbala mucho. Y se resbala. ¿No? Casi. Casi. Creo que tengo 1,5 puntos porque este quedó en la mitad. Se resbala mucho. Pero mira, yo Oh. tengo muchos puntos ya. Tienes casi 2,5. A ver. Sin embargo. Lo tiraste fuerte. Sin embargo, tengo 2 puntitos, Con mucha paciencia. Buenos días, amigos y amigas. No, es broma. Buenos días. Chachi, tienes una voz de, no sé si es de Ven. presentadora, no sé. No sé, así hablan Luisito incluso. Estoy intentando Intentando copiar a Luisito copiar Comunica. Luisito. A Luisito Comunica nunca se le copia, es el mejor. El mejor de todo es Luisito, ¿eh? Chamas y chamos, como dice él, creo. Bueno, Chavo es para Venezuela. total, que nosotros hemos despertado, son las 6:20, sinceramente estamos muy justo. Está un sol fuera que parece España. Y lo que vamos a hacer es irnos a desayunar. Y vamos bajando, a ver, antes de dormir, como hemos traído nuestra comida, pues comimos. Y ahora, pues a la suerte, Enrique le quedó comida aún, Quedó de ayer. porque come la mía. A eso de las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, empezaron a entrar los rayos de sol por la ventana. Oh, porque- mira ya cómo lo montan la mesa. Se nota que hoy va a ser un día importante y es un día importante para los noruegos. Mira, esto es comedor con unas vistas impresionantes. Ahora hay salchichas y huevos. Mira, ensaladas, pepinillos, se lo gusta a la gente también. Oh, sí. Creo que vamos a desayunar bien. Mira, el chico está poniendo salchichas, patata, huevos. Así que vamos a desayunar muy bien. Nunca falta alguien que se traiga su arroz, por lo menos yo. Mi arroz va conmigo, creo que para todos lados. Así que La verdad que el desayuno es como elegante. Tiene de todo, un poquito. Y también voy a comentar que sinceramente para el hostal donde estamos está muy bien. Un poquito de conclusión, que tiene máquina de café. También siempre no falta en Noruega. Leches, cereales, como vemos, diferente. Mira, hasta coco tienen. Agua, como ves, tienen con pepino y con naranja, y también agua normal. Fiambres, frutitas, queso, jam. Creo que incluso Enrique me dijo que se puede hacer hasta chocolate. Correcto, mira, chocolate, mira, donde se puede hacer hasta tu chocolate, si te gusta. Bueno, esto nunca falta, los bollos, bollería, pan. Mira, Enrique, hasta que lo encontré, es interesante. No me acuerdo cómo se llama, la cacahuete. Ah, crema de cacahuete. Que en teoría cuando haces deporte siempre estás usando crema de cacahuete porque tiene una grasa muy buena y muy sana. Y bueno, como lo enseñé antes también, tiene patata, salchichas, arroz con leche, no me acuerdo cómo se llama, pero eso está bueno. Huevos, bacon y los huevos revueltos y ensalada. Y aquí yogures. O sea, sinceramente está muy completo, muy full. Y es importante. Un desayuno temprano
es más importante para todo el día. Todas las veces que hemos empezado con un buen desayuno, los episodios, o sea, han terminado siempre muy top. Cuando tú desayunas bien, hemos visto que el día empieza de maravilla. Quizás también tiene lógica porque, hombre, estás más contento, más alegre y Tienes más energía, claro, empiezas el día con... y el día empieza como tiene que ser. Pero es importante que la hora ya es muy justa y sinceramente como no espabilamos, llegamos muy tarde. Sí, entonces vamos a ya a movernos. A ver, nos pasó algo curiosísimo, es que esta chica que va conduciendo, ayer cuando llegamos, hicimos el check-in, olvidó la llave del carro ahí, en una mesita. Y gracias a Dios que estamos... Con cinturón. Tengo yo cinturón. Y gracias a Dios que estamos en un país con mucha seguridad, ¿no? Al final las llaves aparecieron en la recepción, preguntamos, fuimos tranquilamente y nos las entregaron. Pero eso, en otro lugar, hubiese sido un gran problema. Lo importante también que estamos justo al tiempo, entonces ahora empiezan a aparecer cosas como hemos dejado las llaves, ahora vamos a buscar el parking, pero bueno, espero que todo va a llegar bien. Sí, y así luce 17 de mayo en Noruega. Hemos visto que el bus tiene la banderita de Noruega colgada en todo arriba. Aquí no se puede ver porque no va a dejar este camión, pero el bus lleva una banderita allí arriba, no sé si pueden ver, ahí está la banderita. Bueno, hemos dejado nuestro coche aparcado en un parking porque siempre cuando tenemos que volar tenemos que dejar en el parking porque vivimos lejos de aeropuerto, entonces no hay otra. Por un día nos costó 350 coronas, ¿vale? Y bueno, Yender está apurándose un poquito porque justo nos queda poquito y vamos como siempre corriendo. Como vemos es un traje nacional de noruegos que la mujer está haciendo check-in con su traje y estamos ya en el aeropuerto. Vamos corriendo porque 7:20 nos queda más o menos, bueno, a las 8:25 sale el vuelo, así que 1 hora tenemos. Muy bien, primero pasó, queda segundo. Vale, voy a explicar un poquito sobre el tema de controles. Cuando tú pasas el control, mira, Enrique pasó ya control. Cuando tú pasas el control, como nosotros ya estamos preparados, nosotros sabemos cómo funciona, no es primera vez. Entonces, siempre cuando viajas tienes que tener tu bolsita de líquidos aparte, o sea, por separado, y tener una bolsita de plástico y por supuesto no superar de más de 100 mililitros, que son más o menos botes así. Entonces yo la tengo lista, aquí preparada, Yender también. Entonces cuando tú pasas el control tienes que sacarla y pasas súper rápido. Si no lo tienes, si tienes botes por ahí, por allá, es un rollo y te pueden parar, y hasta que no lo pongas en una bolsita y tal, te puede quitar mucho tiempo. Entonces, para que sepáis también. ¿Cómo pasaste? ¿Bien? No, muy rápido porque ya lo teníamos todo ya listo. Sí, yo por ejemplo no vengo con cinturones. Claro. La ropa que uso es muy cómoda, no me tengo que quitar cinturones, no vengo con relojes. Correcto, eso es también otro punto, que no hay que venir con cinturones, no hay que venir con zapatos grandes. ¿Por qué? Porque te van a pedir que te quites y te quita también tiempo. Entonces todas esas cosas, si tú sabes, tu viaje va a ser más rápido. Sí, para viajar utilizamos siempre cosas muy... ropa sobre todo cómoda y práctica. Allá. Entonces, y todo va a ser más simple. Incluso ahora llevamos mucha ropa porque no entendemos un poco el clima. Para hacerle un poquito el resumen, nosotros llegamos a Trondheim, pasamos la noche ayer en este sitio para descansar, y hoy lo que hemos hecho es elegir un destino al cual vamos a ir. Teníamos en mente la capital Oslo, o la segunda ciudad más importante, que es Bergen, pero no hemos conseguido los billetes baratos para Oslo, amor.
Entonces vamos a Bergen, que es la segunda ciudad más importante de Noruega, y vamos a ver ahí cómo es el Día Nacional de Noruega. Así que A pesar de que llegamos tarde, no llegamos tarde, hay suficiente tiempo y es aeropuerto pequeño, pero sí que es verdad que cuando pasas el control a veces hay mucha gente y a veces hay poca. Esta vez hemos tenido poca gente. ¿Cómo? Velkommen til Norwegian 24-7 til Oslo i dag. No entiendo, pone ahí 30 y ahí 31 como que atrás, no entiendo. 32, eso es donde nosotros iremos. Entonces nos ponemos por aquí y me voy a empezar a quitar ropa porque tengo calor. bueno, estamos dentro, hace un calor, pero nosotros con chaquetas, con todo lo preparado full. Pero bueno, hoy volamos por primera vez la compañía Norwegian, que es el avión rojo, logo rojo. La verdad que se nota porque el check-in te hacen solo, el avión es más grande, total que en teoría es diferente. Ahora vamos a ver dentro. ¿Cómo? ¿Cuál es? 21C y 21B. Bueno, han quedado atrapados. Como yo quiero aquí. Aquí no. Thank you. Es más grande, el avión es mucho más grande. Hi. 21 6B. Es mucho más grande. No, amor, esto no es salida. Sí, aquí pone internacional. Pero internacional, ¿qué tiene que ver? Nosotros necesitamos salir. Cafetería, Limban. A ver, nosotros estamos aterrizando ahora mismo en Bergen, pero el primer inconveniente que tenemos es que tenemos que dejar estos bolsos para irnos más cómodos a la ciudad. Pero parece que hoy es el día festivo y parece que todas están cerradas. Mira, hasta ahí está cerrado. Sí, parece que lógico, como es el día nacional, quizás muchas cosas están cerradas, pero la misión ahora es buscar dónde dejar nuestros bolsos. A Jenny se ocurrió una genial idea. Dejar el maletero de coche que está ahí. Sí, hay unos autos de exhibición, entonces Sí. quizás lo podemos dejar ahí en el maletero. Buena idea. Y cuando volvamos lo vamos a encontrar. Pero pienso que hoy no va a estar fácil, amor. Mira, aquí tienes todo sobre Bergen. Sí, puedes coger tus mapas acá, todo. Oh, guay. Qué guay, programas de teatro y todo, tienes una mapa. Pero yo lo que quería es entrar en la información. Ah, ¿No es ahí? no, es una puerta en la mesa. Vale, nuestro vuelo salió desde Trondheim alrededor de hace unos 50 minutos. Salió a las 8:25, hora local ahora son las 9:25. Y nosotros venimos con ropa para lluvia y frío, pero hace 20 grados. Entonces estamos tratando de solucionar eso porque hay que irse más ligero. Porque el plan de hoy va a ser estar todo el día en Bergen y luego en la noche irnos a otra locación. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos y lo resolvemos. Parece que aquí no hay servicio de que tú puedes dejar en taquilla las maletitas. Entonces parece ser que tenemos que llevar con nosotros. Y si quizás encontramos algo ahí fuera En el centro. y dejamos en alguna tienda o algo, no lo sé si es posible. Vamos a tratar de preguntar y ver si encontramos esa información. Pero Solo puedes preguntar al chico si hay vale, servicio. Pero... dame un segundo y pregunto. Ven. huele pizza. Would you like to ask you one question? Do you know if you, in the airport we can save our luggage? To save for few hours, for example, leave and come back later. And I don't think so, no. you don't think so? Thank you.
Hay una cosa que siempre nos pasa en Noruega, que cuando pedimos información, sí que el noruego no es muy dado a la información, o sea, nunca tiene la información sobre Una algo. chica con No sé, su mira. traje. Pero sí, es cierto, nunca hay Es información. difícil, o sea, si no tienes internet y no te buscas en internet, hay que sacarle las palabras así como que con fuerzas a los noruegos, ¿sabes? Los que ya han visto, por ejemplo, el episodio de Bergen cuando vinimos a conocerlo, van a saber que tú sales del aeropuerto y abajo tienes el tren. 2 minutos y te conecta al centro de la ciudad. Entonces es lo que vamos a repetir, a hacer hoy. Y entonces ya allí hemos decidido buscar entonces qué hacer, ¿no? No tenemos otra, No tenemos sinceramente. No sé si aquí se puede, no. No, aquí son los tickets, amor. Tren en 5 minutos que pone ahí. Que creo que es la misma línea que se va al mismo lugar todo. Es muy cómodo, ¿eh? Sales del aeropuerto y enseguida ya tienes tram. Ojalá si fuese todas las ciudades así. ¿Te acuerdas, amor, que la aerolínea con que vinimos, qué te pareció? La Norwegian. Volamos con Norwegian Airlines, entonces creo que no estuvo mal el vuelo. No, Los asientos muy... Está bien, el Norwegian es más cómodo que otros low cost que hemos volado. Pero es cierto, con las maletas va a ser complicado un poco, porque a pesar que no son tan grandes, pero hombre, entre las chaquetas, cosas y Creo que calor. el traer ropa adicional es lo que hace un poco que estés así. Madre mía, lo que hay. Bueno, sinceramente no tardó nada de llegar. En 2 minutos ya estamos en el tram. Y es cierto que nos vamos directamente, creo que al centro, ¿verdad, amor? Sí, vamos a sacar la parada del centro y ahí miramos. Nada, el sol nos acompaña y vamos yendo para allá. La idea es también que donde veamos más banderas, ahí bajarnos, porque se supone que vamos a encontrar ahí toda la gente que está con el Día Nacional. Bueno, parece ser que hemos encontrado donde podemos dejar la maleta. Justo en el centro pone Lockers, que es estación de tram. La última parada del tren, te vas a bajar en la Bergen estación, que está acá. Bergen estación está aquí y justo la zona de los lockers está acá. Sí, entonces vamos a entrar y probar cuánto cuesta, a ver si nos conviene o no, pero hombre, no tenemos otra. Mira, Lockers pone. Qué guay, me encanta. Al final, aquí te va por precio. 24 euros son 12 euros. Medium, small, medium. Y Por hora, 24 horas. 18 euros. Pero y si es menos de 24, no se entiende cuánto es. Por hora son 3.90, entonces si son 4 horas, ¿cuántos son? 4 por 3 por 4, 12, 120. Mismo. Más o menos va a quedar. Pero el pequeño, ¿cómo funciona el pequeño? Claro, aquí podemos ver en los tamaños. Este es donde pone locker number 16. Si es small. Ah, estos son small. Pequeño. Sí, por eso no sé si es medio. Ah, mira, y esos son grandes. Estos no. Estos Pero grande podemos meter todo, ¿no? o estos. ¿Quieres esto? Porque sí, si alguien abre, yo lo voy a ver. Claro. Pero Entonces ellos van a pagar. porque claro, es para ver cómo es el dentro, si es largo o no. ¿Es largo? ¿Habéis cogido estos? Sí. ¿Es largo? Es largo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Vamos, largo, yo pienso que nos caben. Igual si quieres hay una ahí para poder estar. Sí, ¿Dónde? Acá. Ah, sí, a la entrada. O sea, ese es el tamaño adentro. Ah, qué bien han hecho, qué bien. Pues chicos, mira, es esto. Que aquí puedes medir, que es pequeño, mediano y grande. Hombre, está de puta madre. ¿Ya está? 2.22, 2. Sí, la primera por planta. La primera hora se paga para empezar. O sea, Vale, si son más de 24 horas te cobran 18. Si es no, te van a cobrar cada hora, ¿vale? Y ya está. Sabemos que cada hora que estamos aquí. A ver, ¿cuál es lo que además? 2.25. Ah, yo quería 2.22. Hombre, es grande, ¿eh?
es bastante grande. No lo entiendo un poco. No, porque es espectacular. ¡Qué guay! Esa es la mejor opción que hemos podido encontrar. Y muy cerca del centro. Wow. Porque coges el tren acá y te regresas al aeropuerto más tarde, por la noche. Claro. Es fenomenal. Apenas salimos de la estación del tren y vemos que hay una aglomeración de gente acá adelante. Entonces vamos a intentar ir a donde hay más gente y preguntar qué es o qué hacen. ¡Wow! Madre mía. Yo creo que nunca hemos visto tantas banderas noruegas en un mismo día. Es lo bueno que hemos dejado las cosas, porque es imposible aquí andar con tanta gente. Muchos niños. Hay algo que tienen los noruegos que son como que muy patrióticos y orgullosos de su país. Y hoy 17 de mayo No fallan. no fallan. Pues desde aquí creo que empezarán a ir andando, amor. Porque tienen que hacer una ruta, ¿sabes? Sí. Un circuito. Con trompetas. Porque nuestro plan inicial era ir a la capital Oslo, pero no encontramos los billetes baratos. Nos salió más barato venir a Bergen, que es la segunda ciudad más importante, entonces se supone que van a hacer algo importante y por eso estamos aquí hoy. ¿Por qué? La gente Para ir pasa así. ahí. Bueno, vamos para allá. Para los turistas venden cositas, jalan. Mira, aquí tienes también la banderita. Pero yo pienso que también te pueden regalar una banderita. Mira, el típico noruego parece ser que venden café y bollitos. Claro, esos son pastelitos, wow. Creo que si vienen a Noruega tienen que probar esto, son como de canela. Y Hay unos de precio. canela y como que de mermelada. De canela está brutal. Mira, con sus banderitas y cafecito, nunca falta, 40, ¿cómo se llama? 40 coronas un café, está muy bien de precio. Incluso me tomaría, pero quizá más tarde. ¿Por qué van para allá? ¿Qué hay allí? Yo pienso que la procesión va a estar así allá. Tú puedes llevar tu cafecito, un bollito y como la gente va, mira, con su agüita, cafecito para allá. Me puedo equivocar, no lo sé. Al final llegarán aquí todos, mira. Estos son la gente jovencito, van a tomar mucho. Sí que hemos visto, ¿verdad? Que hay tres tipos de vestimenta. Una es esa que lleva esa chica allí, más o menos esas personas que van ahí. Cuidado con Y la otra, ¿verdad? Son personas en teoría que llevan una braga roja y una azul. ¿Por qué? No sabemos por qué es, pero hay un montón de gente que lleva bragas rojas y bragas azul. Entonces, Sí, no sabemos por qué. sabemos, aún. es algo curioso
Y sí que hemos visto que hay mucha gente con traje elegante. La gente, los chicos van muy elegantes con un traje y las chicas sí que van con un vestido también típico noruego. Sí, parecer. o tradicional. O tradicional. O un traje elegante. Correcto. Pero como ves, mucha gente. Veo ruido. también mucho alcohol. Eso sí. Pero no entiendo aún qué es lo que está pasando. El video que hicimos en Bergen, a la fecha que vinimos esa vez, esto estaba completamente vacío, digamos, porque aquí conecta el mercado famoso donde venden la hamburguesa de carne de ballena. Donde probamos y también ahí al frente está carne. lo que Anastasia probó, que es carne de reno. Quien no ha visto ese capítulo, le dejamos acá ahora mismo arriba para que vayan directamente y lo vean después de este episodio. Y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando ahora. Ahora está repleto de banderas, de gente, vestidos, hay de todo. Está hasta la policía porque hay mucha gente. Mira, 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 mira. Al parecer en esta fecha también se hacen una fiesta a los jóvenes que se gradúan de secundaria. La fiesta comienza en abril, pero hoy 17 de mayo es el último día de esa fiesta y también esa gente que se graduó de la secundaria viene a disfrutar con el Día Nacional de Noruega. Yo recuerdo mucho porque yo me acuerdo que con mi papá estaba vendiendo el algodón y ganábamos siempre mucho dinero porque vendíamos en la feria en mi ciudad, en la feria, en las fiestas así. Cuando mi papá no trabajaba, quiero decir que tenía festivo, pues nosotros salíamos a vender algodón y era mejor algodón de la ciudad y vendíamos muchísimo, 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 yo me acuerdo, entonces me da esos recuerdos. ¿Ah? Yeah. Así que tenemos aquí también. Hello. Venezuela y Rusia. ¿Y Venezuela? ¿Está bien? Para Caracas, Santiago, Chile y Moscú. Ok. ¿A quién le quieres enviar un saludo? A Caracas, Venezuela, Santiago de Chile y Moscú por la señorita acá, la youtuber. Y a los 300.000 venezolanos que están viviendo en Chile. Salud de Chile. Chile. Los señores son de Chile y venden acá su respectivo dulce de Venimos aquí a... algodón de azúcar y así que nada, desearle éxito y que tengan mucha venta. Ok, muchas gracias. Que te vaya bien aquí. Igual. Pues eso. Para verlo después. Yender y Anastasia. Voy a Así que aquí quedamos. Nos pasa que claro, somos bloggers ahora, pero es cierto que estamos empezando, ¿no?, a bloguear. Y claro, cuando la gente te acerca y dice, soy bloguero, a ver, dejar vuestro contacto y tal, y sí, es cierto que aún nos da vergüenza grabar a la gente, aún nos da vergüenza acercar y ser más cercanos porque... Es un poco incómodo como que abordar a la gente, hablar, entonces claro. La gente empieza a hablar con nosotros y a veces la cámara tenemos para abajo y no grabamos las sensaciones, lo que hablamos. Los señores ahí fueron muy amables porque nos vieron que estábamos grabando y nos preguntaron si éramos youtubers y éramos bloggers. Dijimos que sí, estamos haciendo aquí un blog del Día Nacional de Noruega y intercambiamos palabras, son de Chile. Y los señores muy amables, enviaron un saludo a todas las personas en Venezuela, como vieron. A Rusia también. A Rusia. Pero es cierto que nos da un poquito de vergüenza y aún tenemos ese límite y preguntas. Y somos muy transparentes con ustedes diciéndolo, porque tampoco
nos gusta ser así, muy transparente. O sea, vamos comenzando en esto. ¿Qué llevamos? Nuestro canal apenas tiene alrededor de 12, 13 videos. Sí, entonces es un tampoco bebé, aún es un bebé. Entonces, pero ahí vamos, de a poco. Ahí vamos, quitando la vergüenza poco a poco con ustedes. Así que seguimos. Bueno, nosotros hemos metido en el grupo de no sé de quién detrás de un grupo. Entonces vamos sin bandera, pero con nuestras cámaras. No llevamos bandera, pero llevamos la cámara. Pero bueno, no lo sé si se puede o no, pero nosotros hemos metido para estar en lío. Vamos, no te pegues mucho. No te pegues mucho. Estamos de primera fila porque estamos justo viendo toda la gente. El camión que va atrás es como el de una grúa. El camión de atrás es como el de la grúa. Y vamos, tenemos pinta de noruego, vamos. Pero mira, están por la ventana los colegiados, la gente. Mira, por saludo. Qué guay. Igual, hermano. También. Sí, solo falta la banderita. No somos los que producimos un video, ya está. Correcto. Yo tengo un calor. Hasta que nos echan. Vamos a dar una vuelta entera. Sobre todo, cabimero, noruego, soy cabimero.
ver, en teoría al parecer las calles principales se llenan de desfiles como acabamos de ver. Y eso funciona en las grandes ciudades. En Oslo, Bergen por ejemplo funciona. Y están haciendo estos desfiles. Al parecer es de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, si mal no tengo entendido. 7 de la mañana. No, de las 9 empezó. Hasta las 7, hasta las 3 de la tarde, si no tengo mala la información. Y como ven, gente con trajes tradicionales de Noruega, mucho ambiente, mucha gente patriótica con sus banderas. Nos hemos metido en una especie de banda allí. Creo que por primera vez hemos visto tantos noruegos. Sí, hay todos los noruegos y los que no son noruegos están festejando hoy 17 de mayo, el Día Nacional de Noruega. Y a eso se le suma también que los estudiantes que terminan la secundaria también hoy tienen su último día de fiesta y vienen acá. Entonces se juntó las dos cosas y esto es brutal. Y esto es brutal. Entonces nosotros nos hemos salido un poco del ruido. Vamos a intentar cargar las cosas, darle un stop, que tenemos ya rato caminando. Y es lo que estamos haciendo ahora. Esta zona está más tranquila, pero sin embargo hay banderas por doquier. Por todos lados hay una banderita. A ver si nosotros podemos conseguir una. Hemos parado en una cafetería y está a tope, está llena. Hemos visto que la gente suele pedir este bollito de canela, hasta se pide una galleta y un café. Entonces hoy todo es típico noruego, en su día nacional. La gente está también vestida con sus trajes, como pueden ver allí. Y nosotros vamos a descansar un poco acá para seguir con la marcha de hoy. Aquí en Noruega suelen poner el servicio para hombres y mujeres, el baño, y lo puedes utilizar. Entonces, Anastasia ha entrado, pero después que ella salga perfectamente también puedo entrar yo. Así que no sé si que lo hacen para ahorrar espacio, pero no está nada mal. Aquí tienen una terracita donde puedes ver cómo la gente sale, ¿no? Y vas a ver que hay mucha gente, mucho ruido. Y nada, el Día Nacional Noruego está toda la gente en las calles festejando. Hemos conseguido estas dos banderitas, ¿sabes? Entonces, lo cual no está nada mal, porque hoy es el Día Nacional de Noruega y hay que al menos celebrarlo ya que estamos aquí en Bergen. Bueno, feliz día para los noruegos. Para los noruegos en su día importante les deseamos el cumpleaños de Noruega. Hay muchos cumpleaños de Noruega es hoy. Cumpleaños. Muchas felicitaciones, ¿sabes? Nosotros tenemos una curiosidad. ¿Será que más tarde empieza la verdadera fiesta noruega? Yo pienso que sí. Se quitan los trajes y empieza la vida de noche. Por desgracia no podemos quedar de noche aquí. Zona Giri, vamos. Ahora mismo te puede parecer un poco la zona inglesa en Benidorm. Ahí. Uy, ahí también. Me llama mucha atención todo esto. Mirad, esto no lo sé, no puedes ver en la pantalla, pero es tan alto, y las casitas ahí, y tú estás abajo en ciudad, y es como impresiona mucho la altura. Y mira qué casitas tan bonitas. Bergen es muy bonito, la verdad, es bonito. Con esos trajes nacionales, eso queda más aún bonito. Sí, es como un lago, ¿no? Sí. ¿Quieres ir ahí más tranquilito? Sí, ¿por qué no? Al frente del lago.
ahí sí que hay más gente, pero tengo curiosidad de qué hay ahí. Pero mira, los chicos están en traje. Toda la gente, los chicos van así en traje. ¿Qué La chicos? mayoría. Estos chicos, Ah, mira. sí, elegantes, ¿no? Claro. Y estos otros sí que ya no van. Están rojos, ¿cómo está la hora? Vamos a ver. No te pierdas, que hay mucha gente. Estamos ahí. Bueno, hemos encontrado una cosa muy curiosa, que en teoría es como cubitos, no sé cómo llamar, containers, y parece que puedes guardar aquí las bicis, ¿no, amor? Que tienen como que código, Código, escaneas todo. abres Abres y sacas guardas la bici. Pero me imagino está así porque aquí llueve mucho, ¿será que es para proteger la bici? No lo sé, pero si Pero- son eléctricas deberían, porque no se pueden mojar. Pero mira, dicen Bergen comuna, entonces Sí, es curioso, la verdad que sí. ok. 125 la hamburguesa. Ajá, ¿y kebab? ¿Quieres kebab? No, yo he visto que también hacen kebab. ¿Tú quieres kebab o...? Tú. Yo quiero hamburguesa. Chihuahua de hamburger. A ver, es muy fácil. Todos los 17 de mayo los noruegos salen a festejar su día y las calles están abarrotadas. Hay demasiada gente. Nosotros hemos hecho una parada técnica otra vez y nos han cobrado por esta hamburguesa 10 euros más o menos promedio, 125 coronas. Entonces, a Anastasia parece que le gustó porque es casera, ¿no? Bueno, la carne es 100% y aparte estaba haciendo la leña, entonces, lo único. Ya. Entonces, nosotros tenemos que irnos al aeropuerto alrededor de las 5 de la tarde porque tenemos un vuelo por la noche, el cual vamos a hacer vamos a ir a otra ciudad. Entonces, el plan de hoy era venir a Bergen, ver cómo funcionaba todo, el Día Nacional Noruego y tratar de documentar algo y luego, posteriormente por la noche, volar a otra ciudad porque luego de este video van a ir saliendo videos muy interesantes sobre ciertos lugares en Noruega. Entonces, es lo que ahora estamos haciendo. Y ahora ya se tranquilizó las cosas. Caminatas eran como que de 9 de la mañana a 2, 3 de la tarde. Entonces ya la gente está más tranquila. Creo que está volviendo ya a sus sitios, lugares. Sí, está menos ruido hace, está muy tranquilito. Y en teoría nosotros lo que vamos a coger, tram no, primero tenemos que recoger nuestra maleta que está aquí, ese es el estación de tren, y acordar que si un día vais a estar en Bergen, podéis dejar aquí las maletitas por 160 y pico cronas, 24 horas. Correcto. Lo que vamos a hacer, vamos a sacarlas porque ya no estamos caminando tanto, entonces nos vamos a quedar en un sitio. Cogemos en unas horitas el tren para regresar al aeropuerto y para el siguiente vuelo. Y también, amor, lo curioso es, ¿sabes qué? Que este tram, siempre me equivoco, parece que es internacional y puedes ir a ver a dónde, a Oslo, mira. Pero en teoría aquí es donde dejaste las maletas, pero en teoría tú no tomas este tren. No, sí. Esta estación es para ir a otras ciudades en tren. A sitios largos, pero quiero decir que se puede. Lo único no ponen dónde va para saber más o menos. Pero dice Arna, dice Oslo, aquí dan las direcciones. Yo lo que no conozco dónde es Arna, sinceramente. Claro. Entonces te puedes ir a tren a diferentes ciudades de Noruega en tren de acá. Lo que hemos leído e investigado que viajar en tren es costoso. Lo que recomiendan es comprar los tickets con mucha antelación, que sale más barato, pero viajar en tren en Noruega es
costosísimo. Es muy caro, sí. Incluso en buses también. Pero bueno, vamos a ver cómo estará nuestra maleta. ¿Estarán en su sitio? Yo pienso que sí. Estarán en sitio. Pero bueno, vamos a recogerla ya. Por cierto, aquí el servicio vale 1 euro. 10 cronas vale. ¿Por qué? No lo sé, pero aquí es del pago. La fiesta. 25. ¿No podrían regalar? ¿Qué tienes que poner? ¿Código? Tienes en el ticket código, ¿no? Y en el ticket da en el código para que lo ponga. ¿Qué piensas de Bergen, amor? Bueno, ahora está un poco apretada la cosa. Demasiado apretados, estamos justo en la puerta, estamos muy apretados y es para el aeropuerto porque todo eso está lleno. Claro. Es que claro, después de los desfiles que hay en el centro, todo el mundo le da por coger el tren, entonces está todo a tope, a lleno. Muy top. Entonces, Pero sin embargo hay gente. sí. ¿Cómo van a entrar? Creo que no van a poder entrar. Si van a salir o no. Este chico siempre o duerme o come. Pero bueno, estamos yendo ya con el tram para el aeropuerto, nos queda solo una parada. Y Yendra se quedó durmiendo. Bueno, amor, ¿cuánto te costó el ticket? 22 coronas cada uno. No, perdón, 44 coronas cada uno. Entonces, O sea, alrededor de 4 euros. sí, más o menos. Pero mira, ya hemos subido y ya estamos en el aeropuerto. Eso es increíble. Queremos terminar aquí el capítulo porque ya terminó el día, hemos paseado y hemos disfrutado hoy con 17 de mayo, que es el cumpleaños de Noruega. Y bueno, no ha sido un día más, ¿vale? Hemos divertido un poquito y ya estamos un poquito cansados, entonces vamos a despedir. Hoy estuvimos 17 de mayo, el cumpleaños de Noruega, así que felicidades Noruega y despedimos. Sí, Paca, paca. Paca, paca, despedimos. Chao, chao.